sencilla. Era por qué no había un grupo de lenguaje de programación de Python, ¿no? Cuando aquí en La Rioja hay otros grupos de otros lenguajes de programación y de otras tecnologías. Y la verdad que es que hay un montón de gente que programamos en Python, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y además, alrededor de La Rioja también tenemos algunas comunidades autónomas que tienen grupos de Python locales, ¿no? Y la verdad que no sabía encontrar respuesta a la pregunta y lo que decidí fue, pues que si no existía, pues vamos a crearlo, ¿no? Después de esto, lo único que me quedaba era convencer a algunos amigos o más bien intentar engañarles para que me ayudaran, ¿no? A esos amigos y esos colaboradores los vais a ver a lo largo de estas charlas que vamos a dar. Los objetivos de Python La Rioja pues son bastante sencillos y los típicos de una comunidad de este estilo, ¿no? Son pues la difusión del lenguaje de programación de Python, hacer actividades, crear un punto de encuentro entre entusiastas del lenguaje, pues hacer networking y en un futuro si crecemos y nos va mejor, pues bueno, intentaremos hacer algunas actividades de mayor calado y mayor relevancia. Todo esto lo hacemos sin ningún tipo de ánimo de lucro, lógicamente gratuitamente en nuestro tiempo libre y a vosotros, lógicamente, tampoco os va a costar nada. Lo único que os pedimos simplemente es que ahí en la parte de abajo del canal del vídeo hay unos enlaces a redes sociales que os apuntéis porque nos ayudan bastante. Y dicho esto, pues bueno, voy a hablar de lo que realmente os interesa, que son las charlas que vamos a dar, ¿no? Cuando pensamos esta actividad, pues no pensamos en hacer unas clases magistrales muy largas y tediosas. Primero, porque no teníamos tiempo y segundo, porque iban a ser bastante aburridas. Entonces, pensamos que sería buena idea dar unas píldoras de proyectos que hacemos cada uno de nosotros a nivel personal o a nivel profesional, ¿no? 5 minutos simplemente pues para que sepáis lo que hacemos, qué se puede hacer, os incentive a hacerlo vosotros y si realmente ya estáis haciendo alguna cosa por el estilo, pues que vengáis aquí y nos la contéis. Aún no sé a qué lado de mí tenéis un chat de YouTube donde podéis hacer las preguntas. Las preguntas las responderemos al final de cada uno que presente, al final de cada charla. Lógicamente son charlas de 5 minutos, son temas bastante complejos y la verdad que están bastante condensaditos. Y voy a empezar con la primera persona que va a dar la charla, que es José Díaz de Greño, que lo tengo por aquí. Hola, José, buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Muy bien. José es director técnico de Helios Cloud y nos va a hablar sobre blockchain y el Ethereum Virtual Machine. Así que te comparto la pantalla y todo tuyo, ¿vale? Perfecto. Venga, pues vamos a darle, que es un tema complejo para 5 minutillos, pero bueno, por lo menos dar unas nociones y tener un poco de idea, ¿no?, de todo esto, el mundo nuevo de blockchain, de Python también, ver cómo se puede interactuar, ¿vale? Entonces, bueno, la agenda es bastante basiquilla. Ver primero unos fundamentos de blockchain, qué es exactamente una blockchain, ver después qué es exactamente la Ethereum Virtual Machine, ¿vale?, que es de las blockchains programáticas que más se utilizan. Después, cómo podemos realmente interactuar con esto, tanto para leer como para escribir desde Python, utilizando la librería más estándar, más común que hay para esto, que es PyWeb3. Y, por último, aplicaciones de Ethereum Virtual Machine, ¿no? ¿Por qué realmente esta tecnología es interesante y para qué tipos de casos de uso se puede emplear? Entonces, bueno, empezando un poquito por lo que es una blockchain, ¿no? Como la propia palabra lo dice, es una cadena de bloques. Entonces, vamos a tener varios bloques estructurados que tendrán cierta información. Esto obviamente va a variar mucho porque esto es común tanto a las redes sobre Ethereum Virtual Machine, ¿no?, como Ethereum propiamente, como para otras blockchains, como Bitcoin, que es probablemente la más popular. Entonces, básicamente tenemos unos bloques. Los bloques tienen una cierta información en una cabecera, en un header, normalmente pues relativa al tamaño del bloque, a la hora en la que se ha minado, bueno, determinadas informaciones. Y luego tienen un conjunto de transacciones, ¿vale? Y estos bloques están encadenados. Están encadenados, no vamos a entrar en detalle, pero básicamente están encadenados de tal forma que es muy difícil modificar información de bloques anteriores sin que se note, ¿vale? Es fácilmente verificable si todos los bloques, una vez que se han añadido a esta cadena, han seguido de esa misma forma, han sido inmutables, ¿no? No ha habido ningún cambio en su información. Es una de las propiedades importantes de blockchain. Y las transacciones, como veis ahí, pues tienen también bastantes campos, depende también un poquito de la blockchain en particular, pero bueno, los más básicos que todo el mundo puede entender pues son el from, digamos, el origen, el to, el destination y el value, ¿no?, que es la cantidad de valor que vamos a mandar de un sitio a otro. Dentro de estas transacciones, ¿vale?,
Un campo también importante es el data, el último, input o data se suele llamar, ¿vale? Es un campo donde en la transacción se puede poner información binaria, que en Ethereum Virtual Machine lo que permite precisamente es capacidad programática, ¿no? Implementa una especificación, es decir, un Virtual Machine realmente es una especificación en la que se definen, pues, códigos de operación, diferentes estados y cómo evoluciona un estado, ¿no? Es como si fuera un procesador que tiene distintos opcodes y va haciendo cosas, ¿vale? Entonces, eso es lo que sería el estándar eso es lo que sería propiamente el Ethereum Virtual Machine. Es, digamos, un estándar que especifica un lenguaje de programación a bajo nivel y lo único que es, digamos, relevante, o sea, lo único diferenciador, ¿no? O lo más relevante es que esta máquina se ejecuta en un entorno global, o sea, se ejecuta en una red distribuida en la que varios ordenadores, llamados nodos, pueden contribuir a esta red y, bueno, interactuar con ella. No se ejecuta en un programa, en un ordenador concreto, ¿no? En un entorno concreto. Entonces, básicamente tenemos, como digo, una red de lo que se llaman nodos que tienen esta blockchain, tienen la cadena de nodos, la distribuyen. La cadena de nodos es pública y es visible y cualquiera la puede leer. Y además, habitualmente pueden escribir, ¿vale? Hay ciertas reglas sobre cómo escribir a esta cadena de bloques, es decir, sobre cómo añadir nuevos bloques. Habitualmente, dos propiedades que son muy características en cualquier blockchain es que tiene un coste, ¿vale? Ese coste puede ser, pues bueno, en función de prueba de trabajo, de proof of stake, puede ser de muchas formas distintas. Y también hay un determinado mecanismo de sincronización que decide quién de todos los usuarios pueden añadir nuevos bloques a esta cadena, ¿vale? Esto es un poco la base. Y, bueno, estas propiedades pues permiten luego varias aplicaciones. Tendríamos que ver en mucho más detalle por qué realmente estas propiedades son tan interesantes. Pero yendo ya a lo que nos interesa, que es cómo nosotros con Python interactuamos con esta blockchain, pues básicamente, como digo, utilizando esta librería, ¿no? PyWeb3. Entonces, habitualmente los nodos, estos nodos que contribuyen la red blockchain, pueden exponer capacidad de conexión, ¿no? Pueden exponerte una conexión por HTTP o un WebSocket, se llama normalmente providers. Y, bueno, desde tu código, pues directamente utilizas esa URL, ¿no? Para conectarte a un nodo y ya interactuar. Un poco como si fuera una API REST, ¿no? Pues un protocolo específico. Y vamos ya un poco a ver código concreto, ¿vale? Esto sería como un hello world, digamos, de blockchain con Python. Entonces, veis que estamos utilizando la librería PyWeb3, importamos Web3, ¿no? Que representa un cliente de Web3 que puede ejecutar cualquiera de estas operaciones. Y, como veis, lo construimos a partir de un provider, en este caso HTTP, podríamos usar también WebSockets, y vemos que tenemos que dar, pues, un provider concreto, ¿no? Ahora veremos de dónde podemos sacar qué providers existen, ¿no? Qué nodos existen por ahí que hay públicos de cada red. Luego, sobre este objeto, pues existe una API, ¿no? Obviamente, uno se puede leer, pues, la documentación de la librería PyWeb3 y verá los distintos métodos y objetos que representan, pues, cada uno de las entidades un poco de este mundo, ¿no? Por ejemplo, para conseguir el último bloque, pues, bueno, get block latest, y nos guardaríamos un atributo, un objeto que es tipo un diccionario, ¿no? Tiene distintos campos, un poco como habíais visto en la imagen inicial. Y, por ejemplo, pues en .number tenemos el número del bloque para printar, ¿vale? Y de la misma forma, pues podríamos coger una transacción, ¿no? Mandándole el hash de la transacción, asignándole una variable y, bueno, pues podríamos acceder a sus datos. Estos serían ejemplos de lecturas contra blockchain. Como veis, no tiene ningún coste, es completamente público y es completamente gratuito. Si quisiéramos hacer escrituras, pues ahí se complica un poco la cosa, ¿vale? Para poder hacer escrituras necesitamos tener una cuenta, que una cuenta realmente es una wallet, ¿no? Una billetera, es básicamente un par de clave privada, clave pública, y tener fondos, porque para poder enviar transacciones y hacer estas escrituras a la blockchain, pues necesitamos tener fondos, ¿vale? Que esto en cada blockchain pues se define de una forma distinta de qué forma se utilizan estos fondos, ¿no? Y cómo se consiguen y cómo se gastan. En este caso, pues es un ejemplo en Ethereum. Bueno, yo aquí tendría mi clave desde mi cuenta, creada a partir de una clave privada, que obviamente no he puesto aquí, y aquí yo podría construir mi transacción, ¿no? La más básica, como os he dicho, pues tendría un campo de to, a quién se la mando, un campo de value, que es cuánto estoy mandando, ¿no? En este caso sería un Ethereum, y, bueno, en este caso hay un nonce también que se utiliza, que digamos que es un número incremental, ¿no? Pues la primera transacción es 1, la primera es 0, la siguiente es 1, la siguiente es 2, etcétera, ¿vale? Para cada cuenta. Y con eso pues enviaríamos, ¿no? Tendríamos que firmar la transacción y enviarla a la red. Y con eso ya directamente tenemos la
la transacción escrita. Entonces, bueno, aquí os pongo un poquito. Chainlist, por ejemplo, es la página donde tenéis el listado de providers con sus URLs. Si queréis hacer pruebas de escritura, podéis saber que hay lo que se llaman testnets. Son redes donde puedes conseguir que te regalen moneda. Ahí las monedas obviamente no valen nada, pero puedes conseguir monedas gratis para tu wallet y hacer pruebas. Y es muy importante también el concepto de los exploradores blockchain, ¿vale? Que son páginas web que te permiten explorar la blockchain, como esto, ¿ves? Aquí, por ejemplo, estamos viendo el detalle de un bloque, cuándo se minó, cuántas transacciones tenía. Y lo mismo para una transacción, ¿no? Pues desde dónde se envió, a dónde se envió, cuánto valor. Bueno, esto viene muy bien para debuguear y entender un poquito qué es lo que está pasando. Y nada, ya para terminar, pues un poco aplicaciones principales de todo esto, ¿no? ¿Para qué se puede usar? Obviamente ha explotado todo lo que se llama el DeFi, ¿no? El Decentralized Finance, que son aplicaciones financieras descentralizadas que tienen que ver que, bueno, principalmente con esta característica que tienen las blockchains, que es que son capaces de representar dinero, digamos, ¿no? O ítems con valor en datos. Entonces, esto permite, pues, desde hacer trading, hacer lending on borrowing, ¿no? Que es préstamos sin tener que desvelar tu identidad, haciéndolo 24/7, sin depender de nadie. Hay conceptos muy interesantes. Por ejemplo, puedes hacer un préstamo que en la misma transacción que te dan el dinero, tú lo devuelves, con lo cual, digamos que es un flash loan, que se llama un préstamo instantáneo que devuelves al momento. Y, bueno, y hay muchos más casos de uso interesantes como la identidad, el verificar una identidad online digital sin tener que asociarla a, bueno, a un humano con nombres, ¿no? Con nombres y apellidos, o todo el tema de los tokens no fungibles, que está últimamente también muy de moda, quedaría para otra charla de otra hora. Pero bueno, en el ratillo que tenía, yo espero que con esto os hayáis hecho una idea un poquito de para qué se puede usar y cómo empezar a entrar en este mundo, ¿vale? Vale, José, pues muchas gracias. La verdad que lo has debido hacer de maravilla porque nadie tiene ninguna pregunta para todo el tema tan complejo que es. Así que muchas gracias. Ahora voy a pasar a presentar al siguiente, la siguiente persona es también colaborador del grupo, que es Darío Pascual, es arquitecto de Machine Learning en SDG Group. Darío, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Él nos va a hablar sobre un orquestador de tareas que se llama Airflow. Y nada, Darío, te pongo la presentación y todo tuyo. Muy bien. Vale. Pues nada, voy a empezar por hablar un poco de la historia de Airflow. Es un proyecto en Python que ya tiene unos cuantos años. Arrancó en 2014 dentro de Airbnb, pero enseguida se liberó y se convirtió en un proyecto más de la Fundación Apache. Y desde 2015 pues lo lleva manteniendo Apache, ¿no? Es un framework en Python que permite crear de forma programática flujos de trabajo. Pueden ser todo lo complejos que se quiera. Aquí en esta slide he puesto un ejemplo de un flujo que pues, empieza por 3 tareas, luego se junta en una y bueno, acaba en un último nodo. Y como digo, todos estos workflows se definen de forma programática, ¿no? Que es lo interesante para este grupo, que obviamente se definen con Python, que luego iremos viendo poco a poco cómo ocurre esto. Así voy a comentar un poco las características de Airflow, nació como un proyecto escalable porque, como he dicho, nació dentro de Airbnb y necesitaban pues que estos workflows se pudieran ejecutar de forma distribuida, todas estas cosas, escalado horizontal y demás. Entonces ya de por sí en su core pues permite al desplegar el servicio desplegarlo de forma escalable. Luego la segunda característica que ya la he mencionado es que es programático, que estos workflows se programan en Python. Luego veremos cómo. Definiremos el concepto de DAG, que es el grafo acíclico dirigido por sus siglas en inglés. Con este objeto en Python construiremos operadores y que estarán dentro de nuestro grafo y veremos un poco cómo se construye. Luego tiene una interfaz web que es similar a esta que se veía en la slide anterior, que ya viene dentro del servicio también, y luego un alto grado de integración. Como he dicho, es un proyecto que ya tiene bastantes años, por lo tanto, varias compañías han desarrollado pues, operadores, que luego veremos lo que son, para interactuar dentro de Airflow con sus servicios. Por ejemplo, las principales nubes tienen unos catálogos de operadores enormes, AWS,
Google Cloud, Azure. Además, lo ofrecen como servicio dentro de sus nubes, Airflow, para poderlo desplegar allí. Pero bueno, luego tenemos operadores para interactuar con Telegram, por ejemplo, para mandar mensajes, cualquier cosa que tenga API, en verdad, es susceptible de poder hacerle un operador e interactuar con ella desde Airflow. ¿Vale? Un dibujo básico de su arquitectura sería la siguiente. Esto es en una arquitectura mononodo, obviamente, la arquitectura más básica. Bueno, no lo he comentado, pero se puede instalar directamente desde pip. Es un paquete en sí autocontenido, aunque si queremos despliegues más complejos, pues tipo cluster o así, pues tendremos que tener otra serie de servicios para gestionar las colas de trabajo y otras cosas, pero funciona de forma autocontenida tanto desde pip como desde su Docker oficial. Dentro del propio paquete, pues tendremos tres módulos, el web server, el scheduler y el worker. El web server será el que nos ofrezca esta interfaz de usuario que comentaba antes. El scheduler será el que se encargue de estos workflows, planificarlos y elegir cuándo se ejecutan. Y el worker pues, será el que los ejecute. Todos estos leerán de la carpeta de DAX, que es donde luego veremos que definiremos nuestros workflows y podrán interactuar con una base de datos que si no tenemos un servicio externo, pues también está autocontenida dentro del paquete y utiliza SQLite que está dentro de Python también. Vale, pues nada, sin esperar más, pues vamos a definir los principales objetos dentro de dentro de Airflow y qué podemos hacer. El objeto principal es el DAG, que como he dicho es grafo acíclico dirigido, que lo que hace es englobar todas las tareas que va a tener mi workflow. Un DAG sería la agrupación de tareas. Siempre de las siglas podemos inferir que son dirigidos, que eso quiere decir que siempre tienen un sentido y siempre avanzan hacia adelante, no se permite volver hacia atrás y son acíclicos, que es eso, que no podemos, un nodo que ya hemos ejecutado, pues no podemos volver hacia él. Sí que hay ciertas restricciones y cosas para poder elegir qué nodo ejecutamos. Por ejemplo, algo que llama Airflow Trigger Rules, pues podremos elegir si se cumplen X condiciones, saltarnos un nodo, pero no nunca volver hacia atrás. Esto sería algo como una plantilla y la instanciación de este objeto en el tiempo, es decir, una ejecución de un DAG, se materializará dentro de Airflow como un DAG run, que aquí ya le asociará Airflow una fecha, una configuración, una serie de cosas que luego nos permitirá trazar todo esto en el tiempo. Cada run será único, luego tendremos un ID único y sí, entonces dentro de los tags habrá tareas. ¿Vale? La tarea es la unidad básica de ejecución de Airflow, es lo que ejecuta el worker que comentaba antes. Estas tareas mapean con los operadores, que será la forma que tendremos de implementar nosotros tareas. Será a través de operadores. Existe un operador base que ya te ofrece la propia librería, además de otro montón de operadores que también ofrecen ya. Y ese operador lo podremos extender y programar nosotros las cosas que queramos. Por si queremos hacer workflows personalizados, ¿no? Además, en las últimas versiones, además de objetos como tal, pues han metido decoradores que permiten decorar nuestras funciones de un DAG y crear tareas de forma mucho más ágil. Y de forma análoga a los DAGs y los DAG runs, pues una tarea, de nuevo, es una plantilla y la instanciación de esa tarea es un task instance, que es pues en la que tiene una fecha, una configuración, porque al final todo esto es código aplantillado. ¿Vale? El ciclo de vida de las tareas es este, no voy a entrar en él en mucho detalle porque no da tiempo, pero bueno, que una tarea pues una task instance puede estar en varios estados mientras se ejecuta y nada, pues un flujo normal de una tarea es que en principio no se esté ejecutando, se planifique dentro del scheduler, el scheduler la encola y la manda al ejecutor
el ejecutor la ejecuta y si todo lo hemos desarrollado bien, pues acabaría en éxito. ¿Vale? Aquí quería poner un ejemplo de un DAG bastante simple, pero como veis, pues bueno, es código Python puro. Aquí podría hacer bucles o alguna historia que no he metido, pero bueno, lo suyo sería instanciar un objeto DAG. En este caso tenemos 3 operadores que son el bash operator, que lo que hacen es ejecutar comandos de bash, como dice, que se encolan uno detrás de otro en el final del script. En este caso, pues ejecutamos la primera tarea que pinta la fecha, la segunda espera 5 segundos y la siguiente pues haría algo más complejo que encima utiliza Jinja para ejecutar la tarea, que Jinja es otra librería de Python en la que no voy a entrar, pero que permite hacer templates. Se utiliza también mucho en Kubernetes. Y nada, pues esto sería un poco de un flujo de un DAG pintado como grafo, que sería cada cosa. El DAG sería la entidad general. Luego las tareas serían cada uno de los nodos del grafo que estarían implementados por operadores. Y nada, para terminar, decir que Airflow no es la única herramienta en Python programática para hacer flujos de trabajo y que existen otras muchas y las dejo por aquí por si les queréis echar un ojo y nada, esto sería todo. Pues muchas gracias, Darío. La verdad que debemos tener un público bastante tímido hoy, me parece a mí, porque no tenemos ninguna pregunta. Yo tengo alguna, pero te la haré en privado sobre librerías en los workers, pero bueno, eso es otro tema. Así que muchas gracias por la charla y ahora vamos a dar paso a Charo. Charo López es profesora de la Universidad de La Rioja. Hola, Charo, ya estás por ahí. Es profesora del máster de Ciencia de Datos en la universidad y aparte de otras carreras y nos va a hablar sobre preprocesado de datos. Así que, Charo, cuando quieras. Hola a todos. A ver, ¿compartes la pantalla? Sí, perdona, que no. Discúlpame, que le he dado. Bien, pues como el tiempo apremia, pues voy a ver si vamos un poquito rápidos. Mirad, voy a enseñaros unas diapositivas en las que quiero simplemente mencionaros algunas técnicas que tendríamos que tener en cuenta cuando queremos, antes de modelar. Es decir, cuando tengo unos datos y tengo que ver qué tengo en esos datos, si tengo que limpiarlos, de qué tipo son y prepararlos para poder luego alimentar al modelo. Entonces, simplemente os voy a enseñar qué técnicas de preprocesado de datos son las que hoy día se conocen y se deberían de usar más de lo que se usan. Y después os voy a poner un pequeño ejemplo de una de esas técnicas, bueno, de algunas muy rápidamente, de una de esas técnicas en particular, para que veáis la importancia que tienen, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, este sería simplemente el título, prepara tus datos antes de ponerte a modelar. Bien, una imagen para mostraros 4 libros que para mí son principales y que un neófito en Machine Learning debería de conocer. Bien, cuando estamos con un dataset que acabamos de recibir, lo primero que deberíamos de hacer es, si tuviéramos un experto, genial, para poder preguntarle cada vez que tenemos dudas, pero si no, a saco a intentar entender qué datos tenemos. Por un lado, sería muy interesante que nos preguntáramos qué tipo de valores tengo en mis características, ¿de acuerdo? Tengo vamos a imaginar una tabla en Excel, tipo filas y con columnas, donde las filas son cada una de las instancias de los ejemplos dataset y dentro de las columnas las características que van a representar cada ejemplo. Si tengo una de esas características, una de esas columnas de datos con un único valor, eso sabemos que no va a dar ningún tipo de valor a la variable de predicción, ¿de acuerdo? Es decir, una columna donde todos son unos se puede quitar porque no aporta nada. No aporta nada. Estamos hablando pues, por ejemplo, como el ejemplo que voy a poner después, determinar en un conjunto de setas si la seta que tengo en la mano es una seta que se puede comer, comestible, o una seta venenosa, ¿de acuerdo? Y para eso hay una serie de características de columnas que nos vienen a determinar el color de la seta, el tamaño de la seta, el tipo de rugosidad, el olor de la seta, ¿vale? Una serie de características que nos van a
definir si es comestible o no lo es. Y lo que queremos es preparar un modelo que prediga si una seta con unas determinadas características va a ser o no comestible. Bien, entonces, que sean todas de color marrón, quizá, bueno, seguro, no aporta nada. Si todas son marrones, ¿qué va a aportar a que una seta sea comestible o no? Entonces, lo primero que podríamos mirar es eso, qué tipo de columnas tengo que tengan un único valor y quitarlas del dataset. ¿Qué podríamos hacer con columnas que tienen pocos valores? Lo tendríamos que pensar. Si son valores únicos, o sea, pocos valores en esa columna y son valores numéricos, pues tendríamos que ver si aporta o no aporta. En valores categóricos tiene interés, tiene importancia el que haya muy pocos valores distintos en esa columna. Por lo tanto, hay que diferenciar también entre si estamos con características numéricas o si estamos con características denominadas categóricas, de valores que ofrecen características a la entidad. Bien, también nos va a importar mucho si hay poca varianza entre los datos. Cuanta mayor varianza, más información le vamos a transmitir al sistema. Bien, ¿qué ocurre con los datos duplicados? Hay que identificarlos y hay que ver si hay que borrarlos o si no son duplicados, sino que son instancias reales que se repiten a menudo y que por lo tanto forman parte de tu conjunto de datos. Simplemente quiero mencionar aquí que deberíamos de tenerlos en cuenta, que detectarlos y saber si son realmente duplicados porque el sistema los ha duplicado o porque son instancias reales que aparecen de una manera más frecuente. Bien, vamos a tener también valores como outliers. Bien, esos outliers son valores poco frecuentes, valores extremos. Imaginad que estamos controlando la temperatura de un aparato. Bien, pues lo normal es que esté en un rango de datos. Si se va a un extremo o al otro, puede ser debido a problemas con la máquina o sí, pues que el sistema de refrigeración no funcione y que por lo tanto se caliente demasiado. Es decir, hay que detectar esos valores y ver qué hacemos con ellos. Si son valores a tener en cuenta o valores que deberíamos de quitar, ¿de acuerdo? Y los valores perdidos, los nulos, los NaN que conocemos. Bien, pues habrá algoritmos que no puedan ser usados si tenemos NaN en ese dataset. Por lo tanto, tendremos que ver qué hacemos. Si imputamos con el dato más frecuente o si borramos esos datos porque tenemos muchos. Es decir, son estrategias que tenemos que ir viendo. Si yo tengo una columna en la que más del 50% de los datos están nulos, pues tendría que ver si tengo datos de sobra y entonces digo, esas instancias me las quito, o si decido imputar y imputo por el más frecuente o por la moda, o sea, perdón, la moda y el más frecuente es lo mismo, la media, ¿de acuerdo? Otro tipo de técnicas, es decir, el K-vecinos, buscar qué estancias son similares y entonces imputar el valor de esas instancias similares, ¿de acuerdo? Y todas estas son técnicas de preparación básicas que hay que tener en cuenta. Bien, otros aspectos son si los datos están normalizados o no. Y muy distinto también es la estandarización o hacer un escalado de datos en el que los outliers no los elimino, pero no les voy a dar tanta importancia y voy a escalar todos los datos quedándome con un rango intercuartílico y quitando los extremos. Bien, nos vamos a encontrar ahora en el ejemplo que quiero poner con datasets que tienen datos categóricos. Datos, pues por ejemplo, el color de una rosa. Si es rosa, amarilla, de color violeta, ¿de acuerdo? Esos valores, que son categorías, lo que tenemos que hacer es transformarlas a valores numéricos, que es como muchos de los algoritmos que vamos a usar en Machine Learning, sobre todo dentro de los métodos de aprendizaje supervisado, van a requerir que no sean tipo texto, sino que sean numéricos. Bien, y ese tipo de datos hay que transformarlos con distintas técnicas y las más conocidas es Ordinal Encoder y One Hot Encoder. Y veremos diferencias entre ellos. Un ordinal encoder te sigue manteniendo una misma columna, te sigue manteniendo todos los valores en esa misma columna, cambiando, por ejemplo, amarillo por 1, rojo por 2 y verde por 3, es decir, convierte lo texto a numérico manteniendo la misma columna, mientras que, como algunos supongo que ya sabéis, el One Hot Encoding lo que hace es transformar esa columna en tantas columnas, es decir, aumentando la dimensión de tu dataset, tantas columnas como valores distintos tiene la columna que estás transformando de tipo texto a tipo numérico.
Esto es lo que nos vamos a encontrar en el ejemplo que quiero poner enseguida y nos va a llevar a que vamos a tener un sistema mucho más complejo en el cual debemos de hacer otro tipo de técnicas más adelante, que es de reducción de la dimensionalidad. Bien, en cuanto a datasets numéricos, es decir, columnas que tengan gran parte de su expresión, del dataset, que sean datos numéricos, pues deberíamos de jugar también, o incluso tras transformarlos categóricos, deberíamos de ver también cómo es esa distribución de sus datos, si sigue una distribución gaussiana o no, tipo Gauss, porque la mayoría de las técnicas y de los métodos de aprendizaje supervisado funcionan mucho mejor con la distribución de los datos de cada una de esas columnas gaussiana. Por lo tanto, sí que existen técnicas como Box-Cox Transform, Yeo-Johnson, el Power Transform, que lo que permiten es transformar esas distribuciones más exponenciales, por ejemplo, a unas distribuciones mucho más gaussianas y, por lo tanto, esa transformación va a ayudar a que el algoritmo aprenda y pueda predecir, no olvidemos, predecir de una manera más fidedigna si esas características de esa entidad es una seta comestible o no lo es. Bien, más técnicas, pues todas estas, cambios en la distribución de datos numéricos, transformaciones por cuantiles, discretización, polynomial features, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar ahora enseguida en selección de características, porque cuando te encuentras con que has ampliado esa dimensión de tu dataset de 11 características que tenías o 11 columnas, ahora te encuentras al hacer un one-hot encoder con más de 100 características, pues tenemos un sistema mucho más complejo y muchas de esas características son totalmente irrelevantes. Por lo tanto, hay que hacer limpieza y existen una serie de técnicas que quiero mostrar brevemente. Y otras técnicas también muy conocidas de reducción de la dimensionalidad es el Linear Discriminant Analysis, el análisis principal de componentes y, entre otras, Singular Value Decomposition, que también son de las que permiten reducir esa dimensión. Entonces, voy rápidamente, Diego, a mostraros. Esto lo tengo aquí. A mostraros un ejemplo. Bien, estoy cogiendo un dataset que, como he dicho anteriormente, lo que me permite es tener datos que identifican si una seta es o no comestible. Está cogido de un repositorio que se llama OpenML, ¿vale? Donde aquí cualquier persona que quiera empezar a aprender y a meterse en temas de Machine Learning, pues va a tener un repositorio de datasets, de datos para poder descargarse y para poder manejarlos. Bien, en este caso os hablo de este tipo de este dataset y tiene estas características, tiene 23 características, donde define la forma que tiene la cápsula de la seta, el color, el olor que tiene la seta, si huele a almendra, si huele a anís, ¿vale? Si huele a pescado, bueno, ya lo veis. ¿Qué más? El color que tiene, el tamaño, el tipo de velo, parcial o universal, el color, si es marrón, si es naranja, si es blanco, el tipo de anillos. Fijaos, esta característica también quiero mostrarla un poquito. El tipo de anillo que tiene la seta podría ser una N, podría tener una N de que no tiene anillos, de que tiene un anillo o de que tiene dos anillos. Bien, pues este tipo de dataset lo que hago es cargarlo, en principio tiro de unas librerías que conocemos que son Pandas y NumPy, cargo ese dataset, ¿vale? Este dataset son una serie de características, esto, aquí estoy mostrando solo 5 características, voy a hacerlo más grande para que se vea mejor, vale. 5 características, o sea, 5 instancias, 5 setas, donde aquí tengo con letras, una X, una B, con las diferentes definiciones de esas categorías. Y si me vengo aquí, veo que la primera de las setas con estas características, veo que es poisonous, es decir, no comestible, ¿bien? Venenosa. Y esta ITER, comestible, depende de estas características, va a ser comestible o no. Y lo que trato es de hacer ahora un modelo que prediga, dada unas características que meta nuevas, predecir si es o no comestible. Ese es nuestro problema, un problema de clasificación de setas. Bien, lo que haríamos primero es una limpieza básica y en esa limpieza básica lo que voy a detectar es cuántas variables distintas hay en cada una de esas columnas. Y veo que en esta característica, que es el tipo de velo, veo que valores diferentes solo hay uno. Es decir, que veil type que está aquí, son todo P. Y P era, si me vengo aquí, veil type partial. Por lo tanto, como os he dicho antes, esta característica sobra porque no aporta nada, ninguna información.
esa característica, cogemos y sabemos que la vamos a tener que quitar, esta de aquí. Bien. En este código, que puedo luego compartir a través del canal, este código lo que me hace ver es un pequeño porcentaje de qué variabilidad de valores diferentes hay. Efectivamente, esta pues es un 0,01 del total, 0,04. Son variables todas categóricas, todas textuales. Por lo tanto, van a ser todas de muy pocos valores en esa columna, representadas por muy pocos valores en cada columna y, por lo tanto, el porcentaje que estoy obteniendo también es muy pequeño, ¿de acuerdo? Si fueran variables numéricas, aquí tendríamos otro tipo de valores por encima de 0. Entonces, esto me viene a decir que esta variable realmente apenas aporta nada. De hecho, ya sabemos que no aporta nada porque son todos valores únicos. Bien, lo tendré en cuenta para quitarla después de mi dataset. Y entonces, en vez de tener 23 columnas, como he visto que tengo aquí, 23 columnas, me quedaré con 22 columnas y tengo 8.124 setas clasificadas. Bien, avanzo. Compruebo si tengo instancias duplicadas y en este caso decido quitarlas. Si tuviera, decido quitarlas porque una seta con todas las características idénticas a otra seta, pues ambas me van a dar que es iter o que es poisonous y en este caso digo, bueno, pues las voy a quitar. No obstante, como digo, es interesante saber si son instancias que se tengan que quitar o no, o si es algo frecuente. En mi caso, simplemente para mostraros esto, detecto si las hay. Si me dice que no las hay, pues no uso este comando de drop. Bien, aquí con drop estoy quitando con este método de pandas, estoy quitando esa característica que tenía todo el mismo valor. Bien, y ya voy a donde quiero ir. Bien, lo que quiero hacer es utilizar 3 modelos distintos, ¿vale? 3 algoritmos distintos para modelar, para crear un modelo de predicción de la seta. Bien, simplemente este código en Python ya es muy conocido. No estoy entrando a optimizar los parámetros de cada uno de estos modelos, no es el objetivo de este ejercicio, sino que hago que con un KNN, un Decision Tree y un Support Vector Classifier voy a utilizarlos como modelos para crear mi modelo de predicción de setas. Bien, voy a usar un K-fold, es un método de cross-validation, ¿vale? Y simplemente lo que hago es, vale, pues sin hacer nada más, simplemente le voy a meter los datos y voy a intentar sacar los valores de predicción de un modelo básico. Me salen none y esto me gusta a veces hacerlo para demostrar que determinados métodos como el KNN, el Decision Tree Classifier y algunos otros necesitan que los datos no sean de tipo texto como los tenemos aquí, sino que sean numéricos. Es decir, necesitamos hacer una de esas técnicas de transformación que hemos dicho antes, de no sé trabajar con texto, vamos a pasarlos a números, vamos a darle valores numéricos a estas letras. Bien, para darles valores numéricos, estoy aquí, para darles valores numéricos voy a utilizar 3 estrategias distintas. Una es, le voy a dar a todas las columnas categóricas, a todas las columnas le voy a decir que son todas categóricas y le voy a aplicar un one-hot encoder a todas. Es decir, voy a transformar esas 23 columnas, 22 quitando la target, en tantas columnas como valores distintos haya en cada columna. Me voy a ir, como vais a ver luego, a más de 100 columnas en las que he transformado los datos. Bien. Bien, eso por un lado. Por otro lado, voy a coger aquellas columnas que solo tienen 2 valores únicos y las voy a interpretar como que son ordinales. Me voy a venir un momento aquí y quiero haceros ver esto. La variable ring number, el número de rings, aquí tengo que pueda haber que no haya ring number, que haya 1 o que haya 2. En este caso tengo visto que solamente hay 1 o 2 rings. El que haya 1 o el que haya 2 valores podría considerarse una variable ordinal. Cuantos más rings le voy a dar 2 y a este le voy a dar un valor 1. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es, voy a seleccionar aquellas características que tienen 2 valores únicos, voy a hacer que sean susceptibles de hacer un ordinal encoder y se queden en una única columna. Y para el resto de variables que tengan más de 2 valores, les voy a poner la técnica del one-hot encoder. Es decir, sepáramelas como variables que no siguen un orden
natural, numérico. ¿Vale? Esto lo hago aquí, selecciono todas para la columna C, que para aplicarle a todas ellas un one-hot encoder. Para las que son solo dos variables diferentes, las voy a seleccionar y las voy a meter en esta lista, y para las que no forman parte de esta lista, significa que son el resto de columnas que tienen más de dos variables, las voy a llamar columnas CR, las voy a meter en esta lista. Bien, bueno, pues lo único que me queda que hacer es empezar a transformar esos datos textuales, esas columnas en las que hay variables de texto, transformarlas en variables numéricas, bien en la misma columna o bien en columnas separadas. Y para ello uso esta librería que se llama Column Transformer. Esta librería lo que hace es crear este tipo de código, que si queréis luego os lo puedo explicar con mayor detalle, pero estoy creando tres tipos de transformaciones diferentes. Un ordinal encoder a todo el dataset, un one-hot encoder a todo el dataset y un one-hot encoder a las variables de dos valores, o sea, un ordinal a las columnas que tienen dos valores y un one-hot encoder a las columnas que tienen más de dos valores. Esta es quizá la más adecuada, la que podría darme más juego. Esta también, pero esta tendría menos sentido. Aplicar un orden a todas las variables, siendo variables de texto que no siguen un orden natural, esta estrategia no sería la más indicada. Lo que pasa es que he querido ponerla para que veáis lo que quiero, a dónde quiero llegar. Bien, simplemente me cojo un objeto y meto estos tres objetos creando una lista. Y vengo a este otro apartado de Python, donde lo que voy a hacer ya es evaluar estos tres tipos de estrategia de transformación de los datos en los tres modelos que hemos visto antes, en el de KNN, en el del árbol y en el del Support Vector Classifier. Si los ejecuto, puedo ver que tanto con KNN, con la técnica one-hot encoder y la de one-hot encoder y ordinal, obtengo un 100% de precisión. Es decir, con KNN y estas dos técnicas de transformación soy capaz de identificar al 100% de precisión si la seta es venenosa o no lo es. Bien, lo mismo me ocurre con Decision Tree, no solo para one-hot encoder y para one-hot encoder y ordinal, sino también si todos los datos consideran que siguen un orden natural. También es capaz de predecir si la seta es venenosa o no lo es. Y lo mismo con este otro método, el Support Vector Classifier. Bien, estoy hablando de que si mi modelo de predicción, lo que yo he preparado, me predice exactamente qué tipo de seta es, no me queda mucho margen de mejora, como digo aquí, para seguir haciendo otras técnicas, ¿de acuerdo? Como las que os he mencionado antes. Pero hay una que sí que me puede interesar muy mucho, y es, mirad, cuando yo hago una técnica de one-hot encoder para las variables de más de 3 valores distintos y una técnica de ordinal para las variables que tienen solo 2 valores distintos, al hacer esa transformación de los datos y cambiar esos textos, cambiarlos a numéricos, me encuentro que paso de 23 columnas que he visto que tenía a 111. La pregunta es, ¿son esas 111 características importantes? ¿Necesito las 111 características con esa información para que mi modelo sea capaz de predecir si una seta es venenosa o no lo es? Bueno, pues está la técnica de selección de características que va a coger solo aquellas columnas, aquellas características que considera que son las que más influyen en predecir si la seta es venenosa o no lo es. Y voy a pasar de un dataset que tiene 111 características con 8.124 tipos de setas, setas, con 111 características que las definen, como vais a ver, a quedarme con 15 o con 16 columnas que son las únicas y necesarias para poder darte un score o una precisión bastante alta. Por lo tanto, más de 85 características sobran y estoy haciendo que mi problema sea no tan grande, sino más sencillo y reduciendo, por tanto, la dimensionalidad. No necesito saber, por ejemplo, si una seta tiene un olor muy... pues imagínate, hemos dicho antes que había olor a ajo, olor a pescado. Toda seta que huele a pescado implica, por ejemplo, que sea poisonous, que sea venenosa.
y a lo mejor no existen más setas que por el olor, el resto de setas por ese olor indica que son venenosas. Por lo tanto, la característica de olor la podría quitar, ¿de acuerdo? Porque resulta que no, sí, en este caso sí. Bien, entonces selección de características, voy a usar una clase que se llama selectCabest y podríamos usar diferentes tipos de técnicas. En este caso vamos a usar técnicas estadísticas como son los test de ANOVA, que se utilizan para comprobar la relación que hay entre cada una de las características o columnas con respecto a la relación que tienen con la target para identificar si es o no venenosa. Bien, sería voy a ir ya más rápido porque veo que me estoy liando, sería usar este tipo de técnica, bien, y lo que estaríamos comprobando a través de este tipo de código es precisamente para KNN cuántas características necesitaría para tener hasta un 100% de, si estamos hablando de 111 características, pues resulta que con 12 características, con la técnica F de ANOVA, una técnica estadística para ver la relación que hay entre cada variable con su target, con la de predicción, pues me quedo que con 12 características también tengo un modelo que predice al 100% ese tipo de seta. No necesito las 110 características, me vale con 12. Me vale con 12 con la técnica estadística de F-Classif, que es una técnica de los métodos ANOVA. Bien, si me vengo a Mutual Information, que este es otro tipo de técnica donde tiene en cuenta patrones no lineales, la anterior sigue patrones lineales, que es más fácil, correlación, pues en esta otra, que es más de un método más de, lo diré, más de probabilidad, este busca patrones no lineales y veo que me puedo acercar con 15 características a un 99,8% de precisión. Por lo tanto, no necesito las 111. Estos son métodos estadísticos, pero tengo otro tipo de técnicas, como son técnicas basadas en métodos que también se pueden utilizar, como el KNN, métodos para poder decir también las variables y voy a ir rápido porque ya más en esto, pero efectivamente podemos detectar que con menos variables me puedo quedar con una precisión bastante alta. Vengo aquí al final y simplemente mostraros en esta que estos métodos tienen un método también que te permite detectar qué porcentaje de cada una de esas características qué porcentaje de cada una de estas características influye en la variable target. Por ejemplo, la columna 25 tiene un 61,7% de influencia en detectar si la seta es venenosa o no es, mientras que otras no tienen apenas implicación. Todas estas variables que tengo aquí podrían eliminarse tranquilamente. Entonces, simplemente comentar, y ya con esto termino, que la selección de características es una técnica que se usa, que se debería de usar, porque podemos bajar la dimensión de nuestro dataset y la complejidad de manera enorme y quedarnos con muy poquitas cosas y, por lo tanto, tener un modelo mucho más ligero, mucho más ágil y, por lo tanto, también con una fiabilidad bastante alta. Digo, con esto he terminado, ¿vale? Pues muchas gracias, Charo. Seguro que te has dejado un montón de cosas en el tintero. Sí. Así que por eso para la siguiente charla te la dejamos para ti. Así que de todas formas, muchas gracias. Vale, tampoco hay ninguna pregunta, así tampoco tenemos mucho tiempo. Así que voy a pasar a presentar a otro profesor de la universidad, que es Javier Martínez de Pisón, que creo que lo conocéis todos. Hola, Javi, ¿qué tal? Creo que estás muteado. Sí, ya está, ya. Vale. Que nos va a hablar sobre la evolución de los lenguajes de programación, entre ellos Python y su comparación con el resto de lenguajes. Así que nada, Javi, cuando quieras. Vale, pues nada, muchas gracias. Bien, vamos, la idea es un poquito hablar de la historia de qué tiene que ver Python en el mundo del Machine Learning, ¿no? Y cómo ha llegado a donde ha llegado. Y un poco también hablar de las perspectivas futuras, ¿no? Hablar muy rápidamente, ¿no? Tampoco quiero alargarme mucho.
Javi, perdona que me meta, pero creo que se te ha desconectado el micrófono. Sí, ya está. ¿Ahora? Sí, ahora sí. ¿Dónde me he quedado, perdona? Pues creo que la primera o la segunda. En la segunda. Veo que no se ve muy bien la resolución, ¿no? O No, la verdad que no se ve un ya me he poquito vuelto a pasar pixelado. y he entrado con... Vale, bueno, pues ya una pena. En fin, vaya, pues es que no se ve nada. Sí. Me acabo de dar cuenta ahora. No sé si salí de entrar otra vez o en un segundo. Hacemos una cosa, si quieres presento yo la que voy Vale. el siguiente Vale. y te desconectas y así Vale. si te parece bien y Vale. lo vamos a Perdona, hacer. Ya podéis disculpar, chicos, pero es Mira, esto es el directo del streaming. Sí, sí. Así que, bueno, pues voy a compartir la pantalla para que podáis ver mi presentación. Yo os voy a hablar de un poco al hilo de lo que hablaba José en la primera de las charlas, de una de las aplicaciones del blockchain son las criptomonedas, ¿no? Y una de ellas, las criptomonedas, bueno, no solo las criptomonedas, sino otro tipo de activos, de dinero, se utilizan para el trading algorítmico. Y lo que es el trading algorítmico no deja de ser una... Bueno, se puede definir, si somos capaces de definir lo que es trading y lo que es algoritmia, ¿no? Disculpad. ¿Qué es el trading? Pues simplemente la compra y venta de ciertos productos financieros en mercados regulados con un objetivo claro que es ganar dinero. El problema es que estos mercados son bastante caóticos porque están dominados fundamentalmente por sentimientos y entre ellos el más importante que es el miedo, ¿no? Entonces es complicado gestionarlos, pero algunas veces, y pongo aquí, como veis, son predecibles y con entrecomillado, subrayado y con 2 asteriscos. Algunas veces suelen ser predecibles gracias a que utilizamos el análisis técnico. ¿Y esto del análisis técnico qué es? Pues como veis en esta gráfica, lo que vemos es que el precio se está moviendo en un canal. Realmente no es que el precio tenga este comportamiento, sino que los traders identifican estos movimientos y entonces empiezan a poner operaciones por estas zonas. Entonces el precio se comporta de esa manera, hasta que llega un momento que deja de comportarse, ¿no? Y sobre todo deja de comportarse cuando suceden cosas como estas, ¿no? Que hemos vivido hace poco, el Silicon Valley Bank, el Swiss Bank, y ahora creo que está el Deutsche Bank también hace poco. Entonces esto causa un montón de miedo y los mercados se desploman. Entonces estas predicciones ya no existen. Vale. La parte algorítmica es más fácil, ¿no? Simplemente que las decisiones las toma un ordenador. Las decisiones de compra o venta son determinadas por una estrategia que está basada en indicadores técnicos. Hay otras formas también de hacerlo, pero generalmente la mayoría es por indicadores técnicos. Y realmente la ventaja que le hago a un ordenador es que se pueden hacer en muy alta frecuencia, es decir, varias operaciones por minuto o diarias, ¿no? Y después llegaron las criptomonedas, ¿no? Realmente esto que del trading algorítmico existía hace muchísimos años, las criptomonedas no inventaron nada, pero es cierto que sí que democratizaron un poco los mercados, ¿no? Bajaron las comisiones de operación y luego realmente eran aplicaciones o son sistemas que están son creados digitalmente, por lo tanto las conexiones a través de APIs y a través de web eran mucho más rápidas y mucho mejores que las de los bancos tradicionales, ¿no? Y ahora una vez hecha esta introducción voy a explicaros cuál es la arquitectura de un robot de trading algorítmico, ¿no? ¿Qué necesitamos primero? Pues lo primero que necesitamos es un exchange. Yo uso Binance. La verdad que no es ni mejor ni peor que otros. Es uno de los exchanges más grandes, pero tiene una ventaja, que es que tiene una API bastante cuidada, ¿no? Esto es una captura de pantalla de la API, que es una API REST que podéis consultar con cualquier lenguaje de programación, pero tiene una librería para Python específica. No está desarrollada por Binance, pero bueno, la verdad que funciona muy bien y es un wrapper estupendo pues, para evitarnos todas esas llamadas a través de request. Simplemente como curiosidad, pues bueno, la capacidad que tiene la API de Binance es capaz de permitir para cada usuario, que creo que tiene, no sé si son 900 millones, 10 órdenes por segundo, 100.000 órdenes al día y simplemente el exchange de Binance mueve al cabo del día 38.000 millones de euros. Entonces, bueno, estamos hablando de cosas bastante serias. ¿Qué más necesitamos? Aparte del exchange, es donde tenemos la pasta. Pues necesitamos un par de criptomonedas para operar. Se pueden operar con futuros también, pero bueno, generalmente se utilizan los pares de monedas, de criptos.
Esto con dinero fiat, que es el dinero que conocemos, los euros, el dólar, pues se llama Forex y es lo que habéis oído de la paridad euro-dólar, libra-yen, etcétera, ¿no? Aquí es lo mismo, simplemente en este caso yo he seleccionado BNB-USDT por una razón, porque para empezar son pares que tienen muchísimo volumen. Esto ahora mismo, de hecho, bueno, esto lo cogí hace una semana, pero bueno, en ese momento, en 24 horas, el volumen de negocio de esta criptomoneda son 318 millones de dólares y Binance tiene listadas 350. Entonces, estas de las BNB es de las que más volumen tiene. Entonces, eso permite pues, que tengamos actividad en la cuenta. Si no, otras criptomonedas pues, pueden ser quedarse en mercados laterales y, por lo tanto, los robots de trading no suelen funcionar bastante bien en ese tipo de mercados. Y lo siguiente que necesitamos, y lo más importante, es la estrategia, ¿no? Eso es una cosa que tenemos que sacar cada uno por nosotros mismos. No hay ninguna receta mágica, ¿no? Aquí os he puesto una estrategia bastante sencilla, ¿no? Que es el cruce de medias. El cruce de medias, como veis, son dos líneas que van siguiendo a lo que es el precio, a las velas, y hay una media larga y otra media corta, ¿no? De periodo corto y otra de periodo largo. Cuando la media de periodo corto supera la media de periodo largo, pues se producen órdenes de compra o se recomienda comprar. Y cuando se produce al revés, es decir, la corta baja por debajo de la larga, es momento de ventas. Esta estrategia funciona muy bien en mercados tendenciales, es decir, cuando hay subidas o cuando hay bajadas. Pero en mercados laterales, que son estas situaciones, pues funciona bastante mal. Pero bueno, es una estrategia sencilla que para lo que es el ejercicio de esta práctica, pues viene bastante bien. Entonces, ahora os voy a poner cuál sería el código de cuál tendría que ser la arquitectura de un robot de trading o por lo menos cómo se debería hacer, ¿no? Entonces, os he hablado de varias cosas, entonces cada una de estas cosas, exchange, almacenamiento de datos, estrategia, pues lo he modelado como una clase, ¿no? Primero tenemos la clase exchange, que al final lo que va a representar son todas las cosas que tenemos que hacer contra Binance o contra el exchange que tengamos, ¿no? ¿Y qué vamos a tener? Pues aparte de las inicializaciones de las variables que sean, pues vamos a tener alguna rutina de conectar donde tendremos que pasarles una API o un token para que nos valide. Tendremos, lógicamente, las operaciones de compra y de venta que tenemos que hacer contra el exchange, con las cantidades, el tipo de orden, porque obviamente no podemos entrar a explicarlos, pero hay un montón de tipos de órdenes. En este caso, pues está general. Por defecto se suele meter al mercado, pero bueno, existen un montón de ellas más. Y luego también tenemos tenemos que tener otro método que sea para conseguir datos. Los datos de los pares de criptomonedas o de los indicadores nos los dan directamente el propio exchange. Así que ellos le denominan K-lines y podemos conseguirlos en diferentes intervalos. Depende esto en función de lo que nosotros queramos, la frecuencia que queramos operar. Podemos cogerlas desde un segundo, 30 segundos, minuto, 5 minutos, 15, 30, bueno, y así hasta lo que queramos. Lo que pasa que, lógicamente, a partir de un día, el trading algorítmico deja de tener sentido, ¿no? Porque lo suyo es que se utilice para operaciones de alta frecuencia, muy frecuentes, ¿no? Y después tendremos que tener alguna operación más, algún método más auxiliar, pues simplemente pues, comprobar que tengamos dinero suficiente en el exchange para poder hacer las operaciones, simplemente. Luego he definido aquí otra clase que se llama storage, que realmente lo único que hace es almacenar información que vamos a necesitar o que tenemos que intercambiar entre el exchange y la estrategia, ¿no? Normalmente esta información suele ser es la información de la cotización. Y la cotización, bueno, no solo tiene un número, no es solo un número como tal, sino que las velas tienen un precio de apertura, un precio de cierre, un máximo, un mínimo, un volumen, o tienen algunos más, como precio ajustado, etcétera. Y normalmente aquí lo he modelado como un data frame de pandas. Y no es que haya sido caprichoso, sino que realmente todas las librerías de indicadores técnicos que veremos luego utilizan este tipo de esta estructura de datos para almacenarse. Entonces, bueno, pues tenía lógica, se podía haber metido en una array de NumPy, pero tiene lógica almacenarlo así. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el storage? Pues bueno, pues si yo voy a conseguir datos del exchange y lo tengo que meter al storage, pues tengo que tener una función que sea meter datos, ¿no? Que es push. También tengo que tener una función de sacar, porque tampoco es plan de estar almacenando datos sin conocimiento. Llega un momento en que los indicadores necesitan unos datos históricos mínimos, pero almacenar, no sé, 20.000 datos
no tiene ningún sentido cuando los tiene el exchange. Por lo tanto, a medida que vayamos llegando a un límite, pues los vamos retirando. Y, lógicamente, necesito algo para poder pedirle esos datos para cuando mi estrategia los necesite. Y luego alguna función también un poco auxiliar que vienen bastante bien, como puede ser comprobar los timestamps. Cuando yo hago una inserción de un nuevo valor a esta estructura, tengo que comprobar que el timestamp sea correcto, es decir, que no me haya saltado ninguna vela, porque si no los indicadores pierden su consistencia. Entonces, bueno, pues simplemente algunas, bueno, estas son las que se me han ocurrido, pero realmente podéis poner todas las que vosotros consideréis. Y luego llega la parte, pues bueno, más interesante y más importante, que es la estrategia, que esta es la que más personalización tiene, y aquí sí que no hay recetas, mientras que los otros es bastante replicable y podéis, con alguna pequeña variación, podéis utilizarlo prácticamente en todos los bots. La estrategia cambia totalmente. Sí que es cierto que tiene algunas cosas comunes que os las voy a poder explicar. Por ejemplo, la inicialización. Tengo unos indicadores. En este caso, la estrategia que voy a utilizar son 2 medias. Por lo tanto, voy a crearme algo que pueda almacenar 2 medias, ¿no? En este caso es otro Pandas Data Frame, ¿vale? Y lo que tengo que hacer primero es una inicialización de la estrategia. Es decir, cuando la estrategia empieza, no puede empezar con solo un dato, porque la media de un dato es ese mismo dato. Entonces, no tiene mucho sentido. Esos indicadores no son correctos. Entonces, necesitamos coger un histórico y metérselo al storage, y la estrategia tiene que recoger esos datos y hacer esa inicialización primera de esos indicadores, ¿no? Y después tengo que tener, bueno, en este caso, pues lo que veis, lo que hacemos es definir la media corta y la media larga en función del storage, de los precios de cierre. No hay que calcular medias ni nada por el estilo. Los indicadores prácticamente están todos hechos y están contenidos en estas 3 librerías, ¿no? Son las más utilizadas. Está TA-lib, que es bastante completa. Está TA, que es bastante más sencilla, pero bastante útil. Y luego está Pandas TA, que es específicamente de Pandas, específicamente destinado al análisis técnico. Entonces, bueno, con esas 3 librerías podéis trabajar, así que no hace falta hacer nada. De hecho, he utilizado la TA, que es muy sencilla. Entonces, hay un indicador de tendencia, que es el Exponential Mean Average, que es este. Entonces, con esto calculo las medias. Luego necesitamos otra función, que es cada vez que tengamos un nuevo dato, cada 5 minutos, cada 30 segundos, cada periodo que vosotros definéis, pues tengo que meterlo, la estrategia tiene que actualizar sus indicadores, ¿no? Para eso, pues hay varias formas. Yo en este caso he copiado las mismas instrucciones de arriba, porque hacer una media es muy poco costoso. Sin embargo, los indicadores se cuestan más. Entonces, sí que igual conviene utilizar el indicador, el valor anterior, y actualizar el siguiente. Pero bueno, esto depende un poco de los indicadores que utilicéis. Y luego, finalmente, esta es la parte más interesante, ¿qué es lo que tiene que hacer la estrategia con estos indicadores, ¿no? Pues tiene que comprar o vender, o no hacer nada, que también es la opción. Y cuando no, que aquí lo que estoy marcando es un cruce de medias. Es decir, cuando los periodos anteriores la corta está por encima de la larga y en la siguiente pues es al revés, pues esto produce una orden de sell, es decir, de compra, porque el mercado está cambiando, y viceversa, que sería la parte de arriba. Y esto es lo que nos devuelve la estrategia. Y a partir de aquí tenemos que juntar todas estas tres clases en un bucle principal, que es este. Finalmente, lo que hay que hacer es definir una serie de criptomonedas, de la moneda que quiero utilizar, cuánto voy a vender o cuánto voy a comprar, instancio las clases, me conecto al exchange, recibo un histórico, en este caso de 100 velas anteriores. ¿Por qué? Como con 100, con una media para 100, una media exponencial con 100 es más que de sobra para que sea consistente. Y luego, bueno, lo que hacemos es meterla al exchange. De todas formas, aquí os he puesto un try step y esto sí quería explicaroslo. Cuando hay errores, es mejor que el sistema, que el bot no falle. No falle, me refiero a que no se salga del bucle y que los intentéis tratar, porque si estáis en mitad de una operación y el sistema casca por división por 0 o alguna cosa así, o porque, no sé, o porque la media o porque ha fallado el timestamp que habéis metido, porque sabéis, no sé, tenéis lag y posiblemente habéis cogido la siguiente vela en vez de coger la anterior, pues bueno, pues esta es complicada, os habéis fastidiado la operación. A ver, el dinero lo tenéis el activo, bueno, cualquiera de los otros activos lo tenéis, pero en el fondo, pues
pues bueno, es una puñeta. Entonces, bueno, intentad capturar todo, gestionar todo con excepciones, intentad capturarlas y tratadlas. Si no se puede tratar y es un fallo catastrófico, bueno, pues salid, no vais a perder el dinero. Pero igual posiblemente os quedáis en una posición no tan óptima como la que tenéis. Bueno, dicho eso, pues lo que os he explicado, inicializar la estrategia y a partir de ahora es algo que vamos a realizar recurrentemente cada 5 minutos o cada 30 segundos o cada frecuencia que vosotros decidáis, que es realizar una operación que ahora os la explico. Y esto lo hago yo con App Scheduler, ¿no? Bueno, esto de App Scheduler, sabéis, es un orquestador también de tareas, que es muy sencillo, que va que se encarga de programar tareas y os recomiendo siempre que lo hagáis con un trigger de cron, nunca lo hagáis con trigger de interval porque siempre hay unos lags debido a la ejecución del código y realmente el hecho de que te pueda saltar una vela, hay riesgo de que te pueda saltar una vela, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues cuando el sistema del servidor tiene cada 5 minutos, pues este sistema se ejecuta esta función que es operaciones, ¿no? ¿Realmente qué tiene que hacer operaciones cada 5 minutos? Pues coger el último dato, por eso tiene aquí el limit 1, el último dato, meterlo en el almacenamiento, actualizar la estrategia y decir a la estrategia que diga qué tengo que hacer, que es la variable orden. Y entonces aquí, y esto sí que realmente es bastante común y esto prácticamente lo podéis copiar, cuando la estrategia dice que tengo que comprar y no tengo ninguna posición abierta, pues lógicamente compro. Cuando estoy en una posición de compra y la estrategia me dice que tengo que comprar, pues pues puedes hacer varias cosas. Puedes volver a comprar. En este caso nunca puede pasar, ¿no? En este tipo de estrategia que hemos puesto tan sencillota, pero bueno, cada uno gestiona de la manera que quiere. Y si estoy en una posición de venta, pues lo que tengo que hacer es comprar lo que he vendido y volver a comprar. Porque en principio la tendencia del mercado ha cambiado, entonces ahora es bueno, tendríamos que comprar para luego volver a vender. Entonces, y luego lo mismo para la parte de sell. Y si no hay que hacer nada, pues no hay que hacer nada. O sea, o hay dos, si estoy con posición abierta, pues la mantengo y si no tengo ninguna, pues espero hasta que se den las circunstancias adecuadas. Y por mi parte, yo ya he terminado. No sé si hay alguna preguntilla por ahí. El mercado es Forex. A ver, no es un Forex, pero no es el Forex de Binance. Bueno, el Forex de Binance, pero es un par de criptomonedas que se asemeja. Hay mucho spread entre bits y as, no, aquí se cobra en Binance por lo menos se cobra por comisión no tienes spread. ¿Y necesitas un broker intermedio? No, directamente te conectas a la API de Binance y realizas las operaciones. No hay necesidad de nada de eso. Así que como vamos un poco justos, voy a dar paso ya a Javi. A ver, un segundín, perdona. Aquí. Ahora, Javi, estás por aquí, ¿no? Sí. Vale. ¿Me ves? Sí, te veo y te oigo y te pongo tu presentación. A ver si se ve ahora bien. Ahora se ve perfectamente. Ahora bien, ¿no? Vale. Pues muchas gracias. Vale, voy a ser rápido. Bien, el objetivo un poquito es intentar ver hacia dónde va Python en el mundo de Machine Learning. Y bueno, empiezo rápidamente con la historia, ¿no? En el año 94, 95, un poco cuando nosotros empezamos en este mundo, pues la verdad que había un batiburrillo de herramientas. La mayoría que se usaban eran comerciales, ¿no? Nosotros trabajamos fundamentalmente haciendo modelos para la industria como MATLAB. Era un poco la herramienta que usábamos, que la teníamos licenciada. Y claro, si querías hacer cosas un poquito más potentes, pues tenías que pagar licencias, ¿no? Si vemos, apareció en el 84, pero luego surgieron lenguajes como Python en el 91 y, como veis, R, ¿no? R en el 93. Pasado ya unos años, ¿no? Bien. En ese mundo, pues al aparecer R, nosotros conocimos R en el año 96, 97. De repente esa herramienta que provenía de C++, que era un software comercial, pues bueno, pasó un poco como con Linux y Unix, ¿no? Pues al final hubo una serie de universidades, mucha gente de estadística, además hay grupos muy potentes que desarrollaron R y bueno, pues empezó a crecer como se ve aquí, ¿no? En esa línea roja, ¿no? Nosotros empezamos a usarlo, también salió gente con Java, usando Java, apareció Java y la gente de Nueva Zelanda pues desarrolló Weka, que era una librería de algoritmos de Machine Learning. Y unos algoritmos de Machine Learning
Y entonces, Weka, pues, era una herramienta que también se utilizó bastante y que la absorbió Pentaho, ¿no? Y en ese tiempo, pues nosotros también trabajamos mucho y en los congresos veíamos a mucha gente haciendo algoritmos de Machine Learning usando Java, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, ¿qué pasó? Voy a ir poniendo un vídeo. En la evolución, ¿dónde está Python? Realmente ahí, ¿no? Si me ha gustado este vídeo encontrarlo porque es un vídeo donde se va viendo la evolución desde el año 2000. Ahí vemos, por ejemplo, que estaba Clementine, DSPSS, SAS, como las herramientas más potentes. Apareció Weka, como vemos ahí. Luego seguía estando SAS y Clementine en el grupo más alto. Por supuesto, Excel, bueno, podemos considerar que todo el mundo usa Excel. Si es para ciencia de datos, obviamente que sí, pero bueno, si hablamos ya de herramientas, pues como veis, hasta los primeros años, pues las herramientas comerciales estaban en el top, ¿no? de uso, ¿no? Ya vemos que empezó a aparecer R, como vemos aquí, la gente también usábamos MATLAB, y R empezó a posicionarse, ¿no? También, bueno, vemos allá RapidMiner, que aparece también. RapidMiner es una herramienta más visual que apareció de una universidad alemana, pero ya en el año 2010 R pues empezó a ponerse en los primeros puestos, ¿no? en uso, ¿no? Pero ya vemos que aparece Python, ¿no? Aparece Python, fundamentalmente empieza a crecer y ya poco a poco se va posicionando entre los lenguajes que más se están usando en el mundo de la ciencia de datos y Machine Learning, ¿no? Ahí RapidMiner también creció bastante por la gente que no quería programar, pero bueno, en los últimos años pues se estaba hablando de la dicotomía de usar Python o R, ¿no? Nosotros seguíamos trabajando mucho con R, pero empezamos a echarle ojillos a Python en los últimos años porque empezamos a ver que realmente pues iba creciendo mucho, ¿no? Y se estaba posicionando como lenguaje más importante, por lo menos el más conocido, ¿no? Ya vemos aquí TensorFlow, etcétera, ¿no? Bueno, pues realmente, ¿qué es lo que yo creo que pasó, ¿no? Hombre, Python es un lenguaje general, de uso general y se utiliza para muchísimas cosas, ¿no? Pero si nos fijamos un poquito aquí en la historia de Python, en el año 2012 apareció Pandas. Todos conocemos Pandas para el trabajo en DataFrames y si os fijáis, pues ahí hubo un crecimiento, empezó a crecer, ¿no? Esas consultas a Stack Overflow, que supongo que todos los programadores conocéis, ¿no? La página web de Stack Overflow, ¿no? Y luego otro punto de inflexión, yo creo interesante, donde se incrementó aún más la pendiente, es en el año 2015-2016, ¿no? Empieza a aparecer Scalar, obviamente, TensorFlow, Keras y PyTorch, ¿no? Y entonces ya podríamos decir un poco que ahí explosionó, ¿no? El uso de Python. Sí, aquí vemos también un poco la pelea que hubo entre Python y R. Yo me acuerdo perfectamente en esos años que estábamos ahí, incluso los que íbamos defendiendo R, ¿no? Al final nos dimos cuenta que Python estaba, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, ¿qué hay que decir? Pues que Python es una de las tecnologías mucho más populares, ¿no? Y si lo comparamos con R, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de lenguajes que están orientados a la ciencia de datos, a Machine Learning, ¿no? Ya digo que Python se utiliza para muchas más cosas, obviamente, ¿no? O podemos aquí ver Julia también, ¿no? Estos son consultas a Stack Overflow del año pasado, me parece, o de este año, ¿no? También vimos, si miramos pull request, pues en GitHub vemos como Python también, ¿no? Está casi cerca del 20% de todos los repositorios que hay, ¿no? Si comparamos con MATLAB, Julia, R, Scala, pues Scala, pues al final solo Scala es un poquito, pero siempre todo muy por debajo, ¿no? Y bueno, estas son preguntas a ChatGPT, con las reservas que si esto es correcto o no, pero bueno, vemos el número de repositorios en GitHub en marzo de 2023 de Python con respecto a R, Java, etcétera, ¿no? Y en lenguajes de programación usados en Kaggle, en la plataforma de competiciones, pues el 87,6% de la gente usa Python, ¿no? Para esto, ¿no? En cierta forma, la tendencia es que Python, por lo menos durante unos cuantos años, esté entre los primeros puestos, ¿no? Y si ya terminamos con un poco con el índice de popularidad de un lenguaje, pues Python está en el top. Esto es de marzo de este año, o sea, de hace unos días, ¿no? Que lo saqué, ¿no? Estamos en Python, está ahora el top, ¿no? En rating, ¿no? Si miramos un poco también el LinkedIn, Python es una de las cosas que más se pide, ¿no? Se está pidiendo, ¿no? Junto con Java, JavaScript y C, ¿no? Está compitiendo con Java y JavaScript aún, ¿no? Y en porcentaje de trabajos de ciencia de datos, pues ya vemos, ¿no? El 80%, esto también me está preguntado a ChatGPT, ¿no? Pero Python está en el 80%, ¿no? Muy por encima de otros lenguajes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues aquí vemos también en LinkedIn
las librerías que se piden, todas son de Python, ¿no? Como veis, ¿no? Todos conocemos estas librerías. Y no solo eso, la cantidad de paquetes que hoy en día están completamente vivos, ¿no? Están mantenidos y actualizados día a día, ¿no? Tanto para visualización, para ciencia de datos, para trabajo con un GPU o lo que fuera, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más importantes, para mí creo que es vital, es que Python hoy en día en Deep Learning no tiene, a mi modo de ver, por supuesto, cada uno lo ve desde el punto de mira donde está trabajando y lo que está haciendo, ¿no? Pero en cuestión de librerías como Keras, con TensorFlow y PyTorch, pues Python es el lenguaje de programación estrella en el mundo de Deep Learning, ¿no? Prácticamente casi todo lo que se hace con Deep Learning. Yo intenté hace años en R hacer algo en Deep Learning y casi me muero, ¿no? Entonces, en los últimos años todo lo que se hace es pues con Python, ¿no? Solo para, por ejemplo, para que se vea que esto es algo que Python, o sea, PyTorch 2.0 pues salió el 15 de marzo de este mes, ¿no? Entonces, y Hugging Face, todos conocemos, ¿no? Hugging Face ahora es una empresa que tiene esos grandes modelos, fundamentalmente usa PyTorch y TensorFlow, ¿no? Y Python está ahí, ¿no? En todo, ¿no? Vale, visto eso, no solo, pues como ya se ha visto en alguna charla anterior, pues también las grandes empresas para servicios en la nube consideran esa gran comunidad de gente que hay en Python y para, pues eso, para conectarse con sus servicios, ¿no? Y herramientas que desarrollan para poderse conectar con los servicios en la nube, ¿no? Entonces, a futuro es bueno, obviamente no se puede saber mucho qué va a pasar, pero yo creo que Python aún es una apuesta segura, ¿no? En este mundo, ¿no? De Machine Learning, el Deep Learning, ¿no? Sí que es cierto que R no hay que despreciarlo. Nosotros hemos estado muchísimos años trabajando con R, hay una comunidad muy potente, la gente que trabaja en estadística, en grupos de investigación que usan mucho la base estadística, pues sigue habiendo una comunidad muy activa, ¿no? Además, en visualización es bastante muy bueno R, ¿no? Y luego ahora hablar de Julia, ¿no? Para acabar, ¿no? Julia es un lenguaje que surgió 20 años después que Python, orientado a Machine Learning. Como veis aquí, pues están las empresas que están un poco apoyándolas y también las universidades, ¿no? Que hay. Y bueno, pues se está hablando de Julia que si va a suplantar a Python en el mundo del Machine Learning. Yo creo que es un lenguaje muy interesante, que tiene muchas posibilidades, que es muy rápido y tiene muchas cosas buenas, pero yo creo que Python aún, por lo menos durante muchos años, yo creo que va a ser muy competitivo, ¿no? Y va a ser una apuesta segura, ¿no? Por supuesto, no hay que despreciar ningún lenguaje y hay muchas cosas más que me dejo en el tintero, ¿no? Y bueno, era esto un poquito lo que quería comentar. No sé si hay alguna pregunta. Pues como se nota que eres profe y te explicas de maravilla porque no hay ninguna. Así que, oye, pues muchas gracias, Javi. Y vamos ya por terminar, vamos a dar paso a Miguel Romero, que es el CEO de SDG Group, que nos va a hablar sobre Data Build Tool. Hola, Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues ahí tienes la presentación y todo tuyo, ¿vale? Bueno, ok. Voy a intentar ser rápido porque llevamos un derrape de horas importante, pero coger el relevo que ha dejado Javi. De momento tenemos la comunidad de Python en La Rioja, la comunidad de Julia, esperemos que no llegue tan pronto. Disfrutemos de Python, que nos está dando muchas bondades, y una de ellas, ¿no? Es un proyecto que se llama DBT Core, que es un proyecto fabricado en Python. El 70% del código está elaborado en Python, y fijaros que es un proyecto un poco distinto porque lo que hace es habilitar, ¿no? SQL, que sí que es el lenguaje obligado, ¿no? En una etapa anterior a la Data Science, a la etapa de fabricar plataformas de datos dentro de las plataformas de datos, para que esos datos luego sirvan para la Data Science, ¿no? Ahí hay un lenguaje único, estándar y reconocido mundialmente, que es SQL. Entonces, DBT Core es un proyecto que te ayuda, ¿no? a que se hagan los procesos de transformación de datos en SQL de una forma estándar, ¿vale? DBT Core ha tenido un impacto muy fuerte en la estrategia, ¿no? de grandes compañías a la hora de usar SQL para transformar datos, porque se montó en la ola de hacer SQL y mandarlo, este SQL, a las plataformas de datos para que se procesen los datos en las plataformas de datos, ¿vale? Hay una diferencia, ¿no? Hay dos modalidades de trabajo. Está la modalidad de trabajo
ETL en términos de transformación de datos y está la modalidad de trabajo ELT, transformación de datos. ETL lo que hace es extraer datos de orígenes, transformar esos datos en una serie de máquinas, ¿no?, previas a las plataformas donde están los datos, ¿vale? Y luego, posiblemente, después de haber esas transformaciones, los datos se cargan en un data warehouse. La aproximación ELT, que es en la que se fundamenta DBT, es, oye, yo extraigo los datos de los orígenes y los cargo en un sistema, en una plataforma de datos, en un data warehouse, en un data lake. Y las transformaciones corren internamente en ese data warehouse. Eso tiene muchísimas ventajas, ¿no? Tiene muchas ventajas y esto está siendo un estándar actualmente debido a que las grandes plataformas de datos ya están servidas y construidas encima de los servicios de diferentes nubes y esas grandes plataformas de datos, al estar construidas en plataformas de nubes, son hiperescalables. Al ser hiperescalables, el que el propio sistema de datos, el propio repositorio de datos, la propia base de datos, sea la que procesa los datos y no sea una plataforma anterior previa la que hace la transformación de datos, pues está convirtiéndose también en un estándar. Entonces, DBT Core ha llegado a las grandes empresas, a las grandes compañías, para ser un sustituto, ¿no?, de otras grandes herramientas instauradas que se fundamentaban en los principios de ETL para hacer push down y que los procesos corran en la base de datos. ¿Qué importancia tiene este proyecto en la comunidad de Python? Pues muy grande, ¿no? Detrás hay una compañía, ¿no?, que crea uno de los eventos más importantes y más tendentes de data. Si os gusta este ambiente, Coaleste, ¿no?, es un evento que fabrica DBT y que se cuentan charlísimas interesantes. DBT Core, DBT además está alineado o es partner de los principales jugadores, ¿no?, dentro de transformación de datos y dentro de plataformas alrededor de datos, como puede ser Databricks y Snowflake. DBT Core está teniendo grandes inversiones, ¿no?, para seguir continuando y convertirse en un producto más profundo, más estándar. Algunos datos de la comunidad de Python es que es un proyecto ya estable, que tiene bastantes seguidores y a nivel de cuántas compañías o quién usa esto, ¿no?, pues nos encontramos que el 3 del top 5 en seguros está usando ya DBT, el 2 del top 5 de banca en Europa está usando DBT y el 3 del top 5 de empresas dedicadas a farma en Europa ya está usando DBT. Esto es algo súper importante, ¿vale? Un proyecto basado en Python, un proyecto open source, también tiene una parte comercial detrás, está siendo usado y reusado en las mayores empresas que mayor inversión hacen en Data y Analytics. Por lo tanto, es un proyecto a seguir y un proyecto a empezar a usar si no lo estáis usando todavía. Además, si hay gente que se dedica a Data Analytics, ser experto en este tipo de lenguajes te posiciona, ¿no?, en poder encontrar trabajos, ¿no?, muy interesantes y con salarios muy interesantes, porque es una tendencia fuerte que gente que ha hecho modelado de datos pues puede sobresalir este tipo de tendencias. Además, DBT está detrás de este feed de noticias muy interesante, Analytics Engineering Roundup, y que podéis también seguir y informaros de un montón de cosas. DBT que básicamente es un motor hecho en Python, ¿vale?, que te proporciona, ¿no?, hacer SQL con una estrategia de compilación que te genera código dinámico. El código dinámico lo genera gracias a que detrás de DBT puedes trabajar con templates de Jinja, que también es un lenguaje, otra librería, otra fábrica construida en Python, y que genera ese código SQL a diferentes adaptadores de bases de datos, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que vas a tener que hacer es siempre usar SQL, ¿vale? Y para eso vamos a ver un poco las tripas de un proyectito de DBT rápidamente para que os hagáis una idea, ¿vale? Si partimos de este modelo de datos básico también, clientes que tienen orders y esas orders pues conllevan pagos, ¿no?, de esas órdenes, pues si abrimos un poco Visual Studio, para que os hagáis un poco la anatomía de cómo funciona un proyecto de este estilo, pues la siguiente. Es un proyecto dockerizable. Quiero decir con esto que lo puedes incluir en un cluster Kubernetes, que lo puedes incluir en una composición de Dockers como un proyecto, ¿no? Y isolarlo, ¿no?, del cómputo y del entorno, ¿no? Y también esa capacidad de escalar que tienen las estrategias de proyectos ya hechos en Docker. Tiene tienes que sincronizarlo con un adaptador, con una base de datos, ¿vale? En este caso, se definen los profiles y, bueno, en este caso hay una base de datos creada de desarrollo hecha en Postgre, la misma que se levanta en el contenedor, ¿vale? Y luego, sin más, le tienes que decir las carpetas de dónde está tu código
y una cosa importante que son las materializaciones, que esto os lo voy a explicar un poco más adelante. Hemos decidido tener una estrategia de materializaciones de vistas en la zona de staging de datos y una estrategia de materializaciones de tablas en el resto de las capas de tu data warehouse, de tu plataforma de datos, ¿vale? Entonces, si nos vamos ya a ver los modelos, ¿vale? El concepto el concepto en el que trabaja DBT para agrupar o estandarizar las transformaciones se llama modelos. El modelo de arranque de datos sería, por ejemplo, el staging de customers. Entonces, ¿cómo se fabrica? ¿Cómo se utiliza? Pues son sentencias SQL dentro de un modelo. El modelo es este, STG Customers. STG Customers, al final, simplemente lo que está haciendo aquí es, oye, el origen es esta tabla que está en esta base de datos. Entonces, la acción que voy a hacer solo en este modelo es un rename de una columna, crear una query, ¿no?, a ese origen con un rename de una columna y luego crear una query a esa construcción, a ese alias que he creado. Lo mismo esta transformación. Hago un rename de 2 columnas que vienen con nombres que no significan nada, ID, user ID, los transformamos a order ID y customer ID y creamos una query que consume este origen y luego una query que consume, ¿no?, el alias creado. ¿Esto qué va a construir? Esto va a construir en tu base de datos dos vistas que se van a llamar Staging Customer y Staging Orders, que tiene este DAG de construcciones de SQL, ¿vale? ¿Y por qué va a crear dos vistas? Porque le hemos dicho en el DBT Project que el área de staging, los modelos de la carpeta de staging van a ser materializados en vistas. Un paso siguiente. Ahora quieres construir una construcción de datos que se llama Customers. Esta construcción que se llama Customers, pues es mucho más compleja que la que enseñé anteriormente. Entonces, por ejemplo, construyes una serie de alias, los customers se alimentan de staging customers, las órdenes se alimentan de staging order, los payments se alimentan de staging payments y luego ya creo otras construcciones intermedias. Pues voy a juntar customers con orders y crear una serie de cálculos alrededor de las órdenes, ¿vale? Pues hago esta agrupación y creo estas columnas de esta agrupación. Voy a crear otra construcción de datos de payments y hago una join con orders y hago otro cálculo, una suma alrededor de otra agrupación, ¿vale? Y luego finalmente hago una unión de todo, de customers, de las orders y los payments. Y luego una query final a toda esta construcción. ¿En qué se transforma esto? Esto se va a transformar el modelo customers en una tabla que se va a llamar customers y que va a ser una creación de una tabla de una select de toda esta ristra que sucede aquí, ¿vale? Entonces, al final, en mi ejecución de este modelo de DBT, ¿vale?, voy a tener la construcción de una vista de customers, otra de orders y otra de payments y una tabla única de customers con este DAG hacia atrás, con este grafo de tablas creadas. ¿Esto qué proporciona? Esto proporciona una interfaz súper fácil para los desarrolladores y que tengan un estándar de construir modelos de datos. Entonces, se ha convertido en un proyecto estratégico y único dentro de muchas compañías que hacen transformación de datos. Y acabando, diréis, ¿y dónde está Python? Vale, Python está en la construcción de este producto y luego te deja, ¿no?, en la vía libre a, oye, que yo no quiero usar SQL y yo quiero aprovecharme de sinergias de otras librerías de Python, de funciones construidas ad hoc en Python, de lo que sea, pues te proporciona una API importante que se basa en todos los estándares que ya conocéis, que os podéis hacer una idea, ¿vale? Que son, pues, cargas un data frame, devuelves otro data frame, ¿vale? Aquí, en este caso, cargas un data frame que se llama string, una tabla, y luego hago transformaciones en Python, ¿no?, un filtro y otro filtro y cálculos de fechas dentro de esos filtros para devolver otro data frame. En este caso, pues también, ¿no? Incluyo funciones de Python que creo yo a mi antojo según las necesidades que tengan y utilizo esas funciones dentro de esa transformación de data frame a data frame. Y lo mismo en este caso, ¿vale? Pero ya importando librerías estándares, pues importo la librería Holidays que considero que tiene que ser usada dentro de este proceso y la utilizo dentro de la transformación. ¿Y cómo corre esto? Pues de nuevo, lo interesante de esto que no es como Pandas, ¿no? Que Pandas corre donde ejecutas este Python. Puede ser un contenedor, puede ser tu ordenador, puede ser un cluster Kubernetes, puede ser donde sea. ¿Dónde corre DBT? DBT lo escribas en SQL, que es el método estándar de trabajar en él, o escribas los modelos y las transformaciones dentro de Python y su estándar de Python,
siempre y siempre va a correr dentro de la plataforma de datos. Y esto te da una capacidad de escalado y de no movimiento de datos muy interesante. Tú no tienes que sacar los datos de la plataforma, transformarlos y meterlos en la plataforma. Siempre las transformaciones de datos correrían dentro de la plataforma. Esto ha hecho que se convierta en un proyecto estrella y os recomiendo que lo estudiéis. Tanto en la universidad o los cursos que tiene el propio DBT, como en 1000 sitios y 1000 webs que encontrarás, porque si te quieres dedicar a esto vas a encontrar fácil posiciones, trabajos con este escalado, ¿no? Cuando te conviertes en una persona senior que trabaja en estas tecnologías. Así que bueno, es un proyecto interesante a observar, que en la comunidad de Python de La Rioja lo observamos de cerca y que creemos que es interesante para que lo conozcáis y acabe. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, muy interesante. Pues nada, ya llegamos al final, ya podéis disculpar todos pues, el retraso y los problemas técnicos, somos un poco novatos en esto del streaming, pero esperamos que os haya gustado y que os podamos volver a ver en los siguientes eventos que tengamos y por favor apuntaros en las redes sociales y en el canal de Telegram porque nos ayudáis bastante. Así que muchas gracias, chicos, ¿vale? Hasta luego.